En la cuarta semana vamos a realizar el tercer proyecto y el tema está basado en texturas. Cómo poder utilizar el cartón, duropor, pasta para modelar, pasta acrílica para conseguir diferentes elementos constructivos y decorativos. Me refiero al bloc, al ladrillo, a la piedra, piedra laja o piedra bola, la madera, el piso, puede ser cerámica, mármol, pero acá lo importante es el poder encontrar la escala. Cuando identificamos la escala y el material adecuado, podemos realizar las texturas en base a nuestro proyecto siguiendo sus características, es decir, su carácter. Para la textura de agua podemos utilizar el material de silicón frío. Este es recomendable cuando la escala de la maqueta supera al 1:100. Puede ser 1:200, 1:300, 1:500. ¿Por qué? Porque las profundidades que vamos a poder tener conforme a la escala es muy poca y lo que vamos a tener únicamente de película para el silicón frío pues va a ser muy poca. De fondo utilizamos técnica de pintura que se va a ver más adelante. Esta es una opción. Otra opción es optar por el silicón de ventanería, que lo podemos encontrar tanto como transparente como blanco. Ahora bien, si nosotros quisiéramos utilizar este tipo de material, pues tendríamos que utilizar una pistola para poder depositar el material sobre nosotros lo necesitamos. Y también se le puede colocar una base de fondo en técnica de pintura. Otro elemento que también es positivo para los proyectos es parafina en gel. La parafina en gel tiene un acabado muy similar al agua natural. Otro material para poder representar la textura de agua es la parafina sólida. Este se le puede dar color con colocarle un crayón de cera. Para la textura de agua vamos a utilizar parafina en gel y la vamos a derretir en baño de María. ¿Qué es eso? Poder tener un recipiente que podamos colocar en la estufa con agua. Y dentro de una lata, tiene que ser una lata porque esto tiene mucha grasa. No podemos utilizar ningún recipiente de la cocina donde vayan a hacer algún tipo de cocción, sino que tiene que ser una lata. Entonces la dejamos al centro y lo único que se va a calentar va a ser el agua. Y esto va a recibir el calor del agua y se va a derretir sin tener nada diluyendo la parafina. Para la textura de agua vamos a utilizar este modelo de una sección topográfica. Se utilizó este color y este otro. Se mezclaron para poder realizar el fondo. Ahora bien, cuando nosotros no tenemos fondo, la parafina en gel se puede teñir. Este color da como resultado esto, que es una añelina especial para parafina. La parafina que se va a aplicar en toda esta sección que estamos representando un río va a ser parafina transparente.
Cuando tenemos listo el baño de María, tenemos diluida la parafina en gel en esta consistencia. Dependiendo de qué tipo de consistencia nosotros podemos ir dejando después de que se haya derretido, esperamos un poco que se seque más. Por ejemplo, para hacer caídas de agua podemos esperar otro poco. Vamos a aplicarlo. Y esta es la terminación de la parafina en gel. En el momento de aplicarlo se solidifica, y si quedaron elementos, restos que no necesitamos, se pueden retirar. Si yo necesito volver a reutilizar el material, puedo retirarlo. Estos restos de material, al momento de volverlo a derretir, queda como sedimento, y al momento de volverlo a verter donde lo necesitamos, ese sedimento pues se puede ir retirando. La parafina en gel se derrite en cuestión de 5 a 7 minutos en baño de María, pero para poderlo dejar caer y producir este efecto de caída de agua, es la ventaja de este material, porque se solidifica en cuestión de 2 minutos. Hay que verter el material rápido y seguros en donde se va a dejar el material, es decir, que ya tiene que estar preparada toda la superficie y ustedes seguros qué área necesitan cubrir. Para los materiales de vegetación podemos obtenerlos desde acerrín. Simplemente poderlo comprar en una librería técnica que ya viene tamizado y un color, o lo podemos obtener por medio de acerrín puro y nosotros teñirlo al color que necesitemos. ¿Por qué es importante el tener de diferentes tamices? Si vamos a utilizar una escala pequeña, el tamiz tiene que ser más fino, pero si vamos a utilizar una escala un poco mayor, podemos tomar la opción de un tamiz un poco más grueso. Hay que aquí eliminar todos los elementos que no nos van a servir. ¿Cómo? Tamizándolo. Podemos utilizar esto como para una escala más pequeña, que es muy similar a este. ¿Qué diferencia hay entre un acerrín que es comprado o que se puede elaborar? El comprado viene en tonos demasiado oscuros, que no para todo nos puede servir. Pero si ustedes lo elaboran en casa, es un poco más económico y también obtienen el color que ustedes necesitan, que se asemeja más a una tonalidad real. Para la textura de vegetación, vamos a hacer una muestra en este pedazo de cartón. Tenemos que tener pintura, que es lo que nos va a servir para poder pegar el acerrín. Podemos utilizar pintura acrílica o podemos utilizar témpera. Algo que sí les recomiendo es de que no utilicen el color exactamente como está, porque tenemos que asemejar lo más que se pueda
el color del aserrín. Algo que podemos utilizar si no tenemos una paleta para poder hacer las mezclas es el vidrio, que puede ser otra función de nuestra base para cortar. Aplicamos una base de color de fondo. ¿Para qué? Si nosotros aplicamos el aserrín directamente, pueda de que no todo el aserrín vaya a impregnarse en el cartón. Entonces siempre es importante el colocar una base primero de la pintura y después ya poder utilizar otro poco de pintura como pegamento para verter el aserrín. Ya tamizado, retiramos el excedente . Y si hubiera algún elemento donde no se impregnó, se oculta por el fondo de la pintura que ya se aplicó. Para realizar la textura en piedra voy a utilizar pasta para modelar. La intención de utilizar diferentes materiales es de que ustedes puedan ver la técnica y aplicar según la textura y la escala. ¿Qué necesito para poder trabajar la pasta para modelar? Una superficie donde poderla colocar, una superficie donde poderla manipular, moldear y agua. Bien, entonces lo que voy a iniciar es amasando la masa para poder colocar agua dentro de ella. Y empiezo a amasar. Cuando ya tenemos la masa ya moldeada, como que fuera plasticina, con esa consistencia, nos hidratamos un poco la mano para poderla trabajar. Y empezamos a darle forma de la que nosotros queremos. Con esta se pueden trabajar mobiliario también, pero en este caso voy a hacer piedra. Según la descripción del proyecto, la piedra laja está a 1:20. Si 1:20, esto es 1 metro, las piedras laja las voy a trabajar entre 30 y 40 centímetros para poderla trazar acá. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Cuando ya tengo el grosor que yo necesito, entonces miren, acá yo le puedo dar la textura que yo quiera. Y la puedo ir cortando. Y la puedo ir adaptando como yo necesito.
Cuando estén pegando pueden ir moldeando para ir retocando. Acá ya tenemos conformadas las piedras laja y solo esperamos a que seque. Para terminar la textura de piedra laja, después de estar ya seca, ya la tenemos pegada, vamos a realizar el acabado. Dependiendo de las tonalidades que vayan a implementar, siempre se recomienda tener una tonalidad base y sobre ella degradarla o poderla incrementar con tonos oscuros o con tonos claros. Este es el color que yo voy a utilizar de color base. A este yo le voy a colocar un tono verde musgo oscuro. Se recomienda no utilizar directamente el color negro. Este tono voy a utilizar. Únicamente en el fondo de toda la piedra. Para dar profundidad a la piedra. Al tener ya recubierto todos los espacios que necesitamos, podemos colocarle directamente sin diluirla con el tono base. En algunas secciones el verde musgo. Va a ser la única vez que yo voy a utilizar el pincel dentro de todo el acabado. Para poder pintar cada una de las piedras vamos a utilizar una esponja para poder no perder la textura que ya está en cada elemento. Diluimos el tono base con un poco de blanco y mojamos ligeramente la esponja para que se pueda disolver en cada elemento. Y ahora sobre este tono que utilicé voy colocando tonalidades. Por ejemplo, el amarillo, el verde, si ya está muy seca la esponja, ligeramente la mojo. Y si sienten que está muy húmeda, con un paño seco pueden exprimirlo. O con este espacio que está seco, terminarlo de esparcir. Para poder integrar el borde de la piedra con la base, vamos a colocar de la tonalidad musgo que se utilizó en el fondo. Alrededor de la piedra. Y con el seco, en algunas secciones retiramos excedente. No en
todas, solo en algunas secciones para poder ver que se vea lo más natural. Al finalizar tendremos este tipo de resultado. Tomen en cuenta el fondo, no utilizar negro, sino que tonalidades oscuras, en este caso verde, musgo oscuro, porque recordemos que una piedra al tener cierta cantidad de años ya en uso, pues tiene cierto desgaste, y también que empiezan a crearse colonias de musgo dentro de ellas. También colocar luces en las partes altas de la piedra, por eso es importante utilizar la esponja. Cuando ustedes puedan aplicar la pintura, después una esponja seca para poder retirar el excedente y que se mire de forma integrada. Otro material que podemos utilizar es este, que es pasta para modelar, pero acrílica. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la que vimos anteriormente? Que esta tiene flexibilidad porque tiene base de hule. ¿Qué quiere decir? De que yo lo puedo utilizar en cartón y lo puedo manipular, que al momento de que seque no se va a quebrar y no se va a caer. ¿Y cómo se trabaja? Con una espátula. Entonces, si ven la consistencia, da para hacer relieve, pero a baja escala. Si no tenemos una espátula, también lo podemos hacer con una tarjeta. Lo que vamos a hacer aquí es el acabado de pared. Esta pasta recibe crayón pastel en tiza, recibe óleo, recibe témpera, pintura acrílica y también pastel de cera. Así quedó el acabado, pero otra forma para poderla trabajar, voy a hacer textura de ladrillo. A una escala pequeña, a escala 1:100. Al tener nuestra base, como habíamos dicho, que sea irregular, con hilo, ¿por qué no hacerlo con una cuchilla? El grosor de la cuchilla va a ser demasiado, y como la escala es 1:100, queremos que sea lo más fino posible, y para eso utilizamos un hilo. Recordemos que con las escalas pequeñas el detalle es más pequeño, es decir, de que no tiene que ser tan específico, sino que solo es dar la interpretación de la textura. La tenemos de esta forma. Ahora, hacerlas espaciadamente las secciones para dar la impresión de que es textura de ladrillo. Para terminar de cerrar la retícula y que se vea
como ladrillo con un bisturí. No lo marcamos en todo, sino solo por secciones. Recordemos que por el detalle tiene que ser menor. De esta forma. Se dan cuenta que se levanta un poco y lo que podemos hacer es con la misma tarjeta suavemente bajar de esta forma. Y así es como queda la textura del ladrillo. Hay que esperar a que seque y al momento de darle color realza la textura. Para poder darle el acabado final a la textura del ladrillo, hacemos una tonalidad base. Recordemos que en este caso, como es una escala pequeña, 1 es a 100, únicamente tiene que ser una tonalidad que asemeje el material, pero que esté bien diluida, y poderlo imprimir aplicar con la esponja, y el excedente retirarlo con una esponja seca. Se queda de esta forma. No podemos darle más tonalidades porque recordemos que es una escala pequeña, entonces tiene que sobresaltar la textura que ya previamente se realizó, y con ligeros toques de color. Para realizar la textura de bloc la voy a trazar a escala 1:50 utilizando Duroport. Vamos a ver la diferencia entre una escala pequeña y una escala mayor. Como lo voy a trazar a 1:50, armo la retícula . La diferencia de toda esta retícula, esta sección se hizo con la cuchilla caliente y esta sección se hizo con la cuchilla normal. ¿Cuál es la diferencia? Se realiza una hendidura por lo caliente que está la navaja de la cuchilla. Se puede ver mejor la sisa de toda la pared. Para terminar de dar textura al bloc, para poder hacer ligeros puntos finos, utilizamos una aguja de una jeringa. Para poder dar el acabado final a la textura de bloc,
Hacemos una mezcla de blanco con negro, poco negro, para poder sacar un tono base de color gris con la esponja. Si tiene demasiado, quitamos el excedente en otro papel y empezamos a aplicar. Ese como color base. Oscurecemos un poco más ese color base. Mojamos la esponja. Y aplicamos de forma punteada. Oscurecemos otro poco más, la misma base. Cargamos la esponja y de forma punteada aplicamos. Listo, tenemos nuestra textura. Ahora bien, ¿se dan cuenta la diferencia entre la cuchilla que se calentó la navaja y la que no? Es importante que cuando se estén haciendo texturas, el relieve es un primer paso, pero el acabado final, que es la pintura, va a realzar el primer paso, que es el relieve. Para dar el acabado final y un realce a la sisa de la textura, con un lapicero fino negro se puede realzar la sisa. Para realizar la textura de madera, corté pequeños cartones con el ancho para representar las duelas, y como la madera tiene vetas, se trazan a mano alzada. Lo pueden hacer con un instrumento para refujado fino, también se puede hacer con un lapicero de punta fina que ya no tenga tinta. Para poder realizar el acabado de la textura de madera, pegué las duelas sobre la base, pero antes de pegarlas fondié con un color oscuro. La tonalidad que tengo para poder pintar las duelas es tinta china con un toque de vino tinto, de pintura acrílica. Como todo es a base de agua, se pueden mezclar los dos. Sumerjo la esponja, quito el excedente Cuando terminamos de pintar y ya secó, si lo dejamos así, no se va a apreciar la textura que nosotros queremos de duela, porque la madera tiende a tener su brillo natural, o si no, se le puede aplicar algún tipo de laca. Acá yo no tengo laca, pero lo que sí tengo a la mano es poder hacer un poco de cola. Es decir, puedo utilizar goma blanca de la escolar porque es lo suficientemente líquida para poder realizar la mezcla con agua, y acá aplicamos con un pincel. Para finalizar la textura de madera con las duelas, así queda el acabado con agua de
de goma blanca. Esto si no tenemos alguna laca en spray que nos apoye para poder generarle textura de brillo a este tipo de texturas. Para realizar la textura de piso nos vamos a apoyar de dos materiales aparte del cartón. Vamos a utilizar papel, seleccionando texturas, ya sea diseñadas por ustedes o bajadas de la web. Le podemos colocar contact, un adhesivo de contact para poder tener el reflejo de piso. Al momento de tenerlo ya reticulado, lo cortamos para que sea más práctico y tenerlo de esta manera. Los vamos a pegar cartón por cartón y utilizamos una barra de Pritt para poder pegar, ya que esto es papel. Después de haber pegado cada rectángulo de papel sobre el rectángulo de cartón, trazamos la sisa, reticulamos y pegamos el cartón según corresponda. En este caso se armó una alfombra cerámica. Por el tipo de la escala tenemos que representar la sisa para poder dividir cada uno de los pisos. Para la sisa voy a utilizar pasta para modelar, pero acrílica. Con la espátula empiezo a aplicar. Para poder retirar el excedente de la pasta acrílica con un cartón, para terminar de limpiar con un paño húmedo, como esto tiene contact, y terminamos.